en la segunda semana en este periodo y vamos a ver el tema ¿cómo me transforma la Biblia? ¿Sí? Usted no viene aquí nada más a escuchar un mensaje, un mensaje motivacional. Usted no viene aquí nada más a que su conocimiento aumente o algo así. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cree usted eso? Y también creemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios no solamente va de alguna manera a hacerle más sabio y va usted a aprender cosas buenas, sino lo más increíble de esta palabra es que tiene el poder de transformar a nuestra vida. Por eso es muy importante, le estoy diciendo constantemente, lea la palabra, medite la palabra, pase tiempo en la palabra, porque cuando pasamos tiempo en la palabra y nos volvemos vulnerables a esta palabra y dejamos que Dios obre en nuestras vidas, lo que sucede es que viene una transformación de nuestro corazón. Me encanta la palabra porque nos transforma de adentro, dígalo conmigo, de adentro hacia afuera. Hay mucha gente queriendo cambiar de afuera hacia adentro, tratando con sus acciones de alguna manera, haciéndose buenos propósitos y diciendo ahora voy a hacer esto, dejar de hacer eso, pero si no cambia lo de adentro, nunca va a cambiar lo de afuera. Entonces, si nosotros nos metemos en esta preciosa y gloriosa palabra, sí, lo que sucede en nuestra vida es que viene transformación. Jesucristo, ¿verdad?, le decía a los fariseos, dice, ignoráis las escrituras, dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Nosotros nos equivocamos cuando erramos, ¿no? Erramos cuando ignoramos la palabra de Dios o ignoramos el poder de Dios, ¿sí?, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vivifica esta palabra. Entonces, cuando oímos atentamente la palabra, cuando nos rendimos y estamos humildemente delante del Señor, y esta palabra es como un espejo que nos muestra nuestra condición, lo que Dios hace es que mete su mano a tu corazón y lo moldea. La palabra nos muestra, por ejemplo, el libro de Jeremías, cómo, ¿verdad?, Dios le dio una palabra al profeta y le dice, ve a casa del alfarero y mira cómo él tiene un pedazo de barro en las manos y mientras está en esa rueda le va dando forma. Cada vez que usted está aquí, ¿verdad?, cuando viene con esa actitud de tengo hambre de Dios, quiero saber lo que Dios tiene para mi vida, Dios le pone en esa rueda y le va dando forma. Cuando usted está pasando un tiempo en la palabra, cuando está meditando en la palabra, cuando viene y con todo su corazón le dice al Señor, abra mi vida, ¿sí?, Dios le toma y le transforma. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por esto, verdad? Tremendo. ¿Por qué? Porque esto cambia por completo nuestra idea de la Biblia. La Biblia es diferente a cualquier otro libro, por eso es la Santa Biblia. Hay libros muy buenos, hay libros que usted puede leer y son excelentes, pero la Biblia es superior a todos ellos. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva. Esta palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Es sobrenatural, es poderosa, tiene el poder de cambiar vidas. Y no solamente tiene el poder de cambiar algunas vidas o aquellos que no están tan mal, ¿sí? Que no, esto no es así, ¿verdad? Sino tiene el poder de cambiar cualquier vida. Aún aquello que el mundo dice, no, esto es imposible, sería imposible que esta persona cambiara. Dile a la persona que está a tu lado, no te acuerdas cómo eras tú, ¿verdad? Porque algunas veces se nos olvida. Algunas veces se nos olvida y como que nos vestimos de santurrones, ¿verdad? Nos ponemos una túnica ahí de religiosidad y de alguna manera vemos otras gentes diciendo, ay, ¿cómo es que están haciendo esto y cómo están haciendo aquello? Pero nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó y cómo estábamos, qué era lo que había sucedido en nuestras vidas. Pero gracias a Dios porque hubo un día en que
tú te encontraste con esta palabra y empezó un proceso de transformación. Pero ese proceso continúa. Ese proceso continúa. La palabra de Dios continúa, es palabra de Dios. No son ideas humanas o ideas psicológicas lo que usted encuentra en esta palabra, sino encontramos el poder de Dios. La palabra de Dios es lo más poderoso en el universo. La Biblia dice en Génesis 1, nos habla de todo lo que vemos fue creado por el poder de la palabra de Dios. Ha habido diferentes científicos, diferentes gentes que han tratado de explicar acerca de la creación y todo ello. Algunos hablan de una explosión y mil cosas ahí, ¿verdad? Que no tiene el caso entrar. Pero lo increíble es que esta palabra nos muestra el poder de Dios. La palabra de Dios es explosiva en nuestras vidas, ¿sí? Lo único que tenemos que hacerla es recibirla con fe. Saber que esta palabra es poderosa. El Salmo 33, verso número 6, nos dice, ¿sí? Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. ¿Cómo es que Dios creó el universo? Por su palabra. Génesis, ¿ha leído alguna vez Génesis 1? ¿Sí? Dice la palabra que Dios dijo, hágase la luz, hágase diferentes cosas, y fueron hechas por su poder. Aún dice ahí, por el soplo de su boca, las estrellas. El Señor habla y estrellas, y empiezan pum, 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 estrellas, estrellas, por el poder de su palabra. Pero bueno, la Biblia nos muestra cómo Jesucristo, estando en esta tierra, hizo diferentes milagros. Todos los milagros de Jesús fueron hechos por el poder de su palabra. La palabra nos muestra de cómo el Señor, ¿verdad? Cuando se le traían los enfermos, el Señor hablaba la palabra a ellos, les hablaba, estás perdonado, estás sano, y eran sanados en ese momento. La Biblia habla de cómo a Lázaro, ¿verdad? Él le dice, ven fuera, levántate, y Lázaro fue levantado. La palabra nos muestra cómo, por ejemplo, en la tormenta, ¿verdad? El Señor le habló que se calmara la tormenta, y la tormenta se calmó. Nos muestra de gente endemoniada que con la palabra de Dios eran liberados. Y en todo esto había miles de testigos que estaban viendo cómo era a través de su palabra. Juan 6, verso 63, que está ahí en su hoja, dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. La misma palabra que Jesucristo habló a los enfermos, a los endemoniados, a la gente que estaba en ese lugar, es la misma palabra que hoy tenemos aquí entre nosotros. Y el Espíritu Santo está para vivificar esta palabra, para dar testimonio del poder de Dios en esta palabra. Yo les decía la semana pasada de que la palabra de Dios, en la palabra de Dios está el aliento de Dios. ¿Sí? Dios mismo, el poder espiritual que viene con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces las palabras de Jesucristo transforman vidas, transforman familias, transforman sociedades, transforman aún la historia, lo que ha sido anteriormente. Hebreos 4, verso número 12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Cuando dice la palabra poderosa significa enérgica, explosiva, produce una explosión en nuestros corazones. Porque cuando la estamos recibiendo de la manera correcta, cuando tenemos esos oídos abiertos, dice la Escritura, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las médulas de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces estamos nosotros delante de esta gloriosa y poderosa palabra que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. No solamente señala lo que está mal,
sino trata con el corazón del asunto. Dígalo conmigo, el corazón del asunto. La palabra va a la raíz del asunto, a lo primordial, a lo fundamental del asunto, a donde verdaderamente está el problema. Y ahí empieza a obrar, ahí empieza a tratar. Y la Escritura nos muestra, por ejemplo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo habló y decía de dónde salen el adulterio, los pleitos, todo eso. Hablaba que salían de un corazón que no había sido transformado. Entonces nosotros necesitamos entender que esta palabra tiene el poder de transformarnos. Por lo tanto, necesitamos estar constantemente expuestos a esta palabra, constantemente expuestos a la palabra y al poder de Dios para que seamos transformados. Dile a la persona que está a tu lado, nos urge ser transformados por la palabra. Nos urge, nos urge. Cada día necesitamos ese poder transformador, esa vida que trae la palabra a nuestro interior. ¿Sí? Puede cambiar las cosas que nosotros no podemos. ¿Alguna vez se ha encontrado con situaciones que usted dice, ya no puedo? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Que usted dice, tal vez ya no lo dice en voz alta, pero usted dice, me rindo, ya no puedo. Ya no puedo con este problema, ya no puedo con esta situación, determinadas situaciones. Pero el Señor nos muestra lo que Él es, lo que Él hace. Hubo un hombre de Dios tremendo hace más de 100 años, D.L. Moody, dijo estas palabras: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. No estamos pasando 40 días en la Biblia solamente para que su conocimiento aumente. Claro que es importante que aprenda la palabra, pero no es solamente eso. Cuando tú verdaderamente la aprendes, verdaderamente estás recibiendo la vida de Dios en su palabra, viene a cambiar nuestras vidas. Entonces no es para que crezca su cabeza, sino para que su corazón, el corazón de cada uno de nosotros pueda ser cambiado. Entonces yo quiero hablarle, ¿verdad?, de 7 maneras en que la Biblia nos transforma. ¿Tiene usted una hoja como esta? Todos deben de tenerla, por favor. Nadie es el que esté con los brazos cruzados, ¿verdad?, nada más ahí escuchando. Anótele. Si usted ve a alguien que no está anotando, dile, anótale. Te conviene, porque es importante. Es importante. Yo le decía que oyéramos, que viéramos, que anotáramos, que estudiáramos esta palabra. Entonces, 7 maneras como Dios cambia o de alguna manera en que la Biblia transforma nuestra vida. Si tú inviertes tiempo en la palabra te cambiará. Número 1, está ahí en su hoja, anótele en el espacio en blanco. ¿Cómo transforma la Biblia? Número 1, renueva mi vida. Renueva mi vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, normalmente nuestra vida estaba destruida, estaba en bancarrota, estaba hecha pedazos. ¿No es así? Estaba hecho una ruina. Y me encanta porque la palabra de Dios, ¿verdad? Dios no dice, bueno, hijo, pues ya estás bastante maltratado, ya nada más vamos a ver qué logramos hacer y ahí medio te reparamos para que pues ya llegues hasta el final. ¿Sabe usted que Dios no repara su vida? La hace nueva. La hace nueva. Dios no agarra y dice, bueno, estos pedazos los vamos aquí medio reconstruir y le echamos pasta y bueno, ya ahí parece que nada pasa. Dios hace nueva a una persona. La Escritura lo menciona como el nuevo nacimiento. La Escritura habla, ¿verdad?, que el que viene a Cristo tiene vida nueva. Dígalo conmigo, gracias a Dios. Porque Él no viene a reparar nuestra vida, sino viene a darnos una nueva vida. Él dice, borrón y cuenta nueva. Tienes una segunda oportunidad, tienes otra oportunidad de poder ver
todo lo que el Señor hace. Lo primero que Dios hace en nuestras vidas es que nos renueva, que nos da vida nueva. Santiago 1, verso 18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Yo le he hablado de cuán importante es que una persona nazca de nuevo. Yo le he hablado de cuán importante es a los hombres, a usted en general, de que haya un nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es un cambio radical en el que una persona un día escucha el mensaje, pero no solo escucha el mensaje, sino Dios mismo viene a su corazón y le muestra su verdadera condición, le muestra su pobreza, y en un instante el poder de Dios viene a transformar, y algo pasa, algo sucede en el corazón, y usted sabe que no es el mismo, y empieza un proceso de restauración. Pero dice la Escritura que por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no se puede ser salvo. Dios decidió revelarse al hombre a través de su palabra. Nadie, escúcheme bien, nadie puede conocer a Dios si no escucha su palabra. Por eso es muy importante que usted y yo podamos predicar la palabra de Dios a otros. ¿Cómo es que una persona conoce a Cristo? Predíquele la palabra. ¿Cómo es que alguien puede encontrarse, conocer a Jesucristo? A través de esta palabra. El Señor lo diseñó, nos dejó esta palabra escrita para que cada uno de nosotros pudiéramos conocerle. Y al conocerle, Dios viene a renovar nuestras vidas. Su palabra, ¿verdad? En su palabra nosotros conocemos su amor, su carácter, su salvación, sus propósitos. Sin esta palabra no sabríamos lo que Jesucristo dijo, ni cómo es que Él nació, vivió, murió y resucitó. Entonces, en esta palabra nosotros encontramos el camino al cielo. La palabra nos habla, 2 Timoteo 3, verso 15, dice: desde tu niñez, está hablando a Timoteo, Pablo a Timoteo, conoce las Escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando tenemos fe en esta palabra viene a renovar nuestra vida. Venimos a Cristo, somos renovados por primera vez, pero necesitamos ser renovados constantemente. ¿Sabía usted que su cuerpo se renueva constantemente? Nuestra piel, ¿verdad?, se renueva, nuestro cabello se renueva, ¿verdad? Todo nuestro ser se renueva y por lo tanto necesitamos ser renovados a través de esta palabra. La Biblia se compara con una semilla que es plantada en el corazón, se arraiga, crece, pero también da fruto. Y ese fruto está hablando de la vida de Dios que está fluyendo continuamente en nosotros. Primera de Pedro 1, verso 23, dice: pues ustedes han nacido de nuevo, dice, no de simiente perecedera, sino de la simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Que vive y permanece. Es mediante la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios puede renovar, recrear tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud. Tenemos esta palabra que puede traer vida nueva donde ya no la hay. Entonces necesitamos nosotros tomar esta palabra. Repito, Dios no repara tu vida, te da una vida nueva. Y debemos de estar contentos, agradecidos y expectantes de lo que el Señor desea hacer. Número 2, ¿cómo transforma la Biblia? Erradica, anótelo usted ahí, erradica mi culpa. Algo tremendo que tenemos que nosotros ver, y bueno, hay mucha gente, es que hay mucha gente que vive en culpabilidad. Hay mucha gente que dice: sí, Dios me ama, pero tienen la cabeza agachada. ¿Y sabe por qué tienen la cabeza agachada?
porque continuamente se sienten culpables de lo que hicieron en el pasado. Continuamente dicen, ay, y a veces son engañados creyendo que Dios está con un dedo acusador, ¿verdad? Diciendo, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Pero ¿sabes que ese dedo acusador no es el de Dios? Es del diablo. Porque Dios, su palabra nos muestra de cómo Él erradica la culpa. A veces hay creyentes que no han entendido lo que es el perdón de Dios. Y no han entendido de cómo el Señor en su perfecto sacrificio nos lavó con su sangre. Y esos pecados, por muy negros que hayan sido, han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Cuando nos venimos delante de Él, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro pecado, su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado. Pero no podemos entender ni comprender esto hasta que no estemos delante de la palabra, porque esta palabra me muestra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por favor, mi amado, deje de estar siendo o deje de permitir que el enemigo le condene con cosas que usted hizo en el pasado. Dios no le condena. Si usted se ha arrepentido, se ha apartado de sus pecados, Dios le ha perdonado. Su sangre le ha lavado. Hay gente condenada por cosas que pasaron hace 10, 20 años, por los errores que hizo en la adolescencia, en la juventud. Necesita usted estar ahí en la palabra, porque la palabra de Dios viene a erradicar toda la culpa. Hay gente cargando con culpa, con lamentaciones, avergonzados, diciendo, no, ¿cómo yo voy a predicar? ¿Cómo yo voy a estar ahí de decano? ¿O cómo voy a dar clases con los niños? Si yo hice esto, hice aquello. Atrapados en recuerdos, en errores, en fracasos, pecados pasados. Todo esto lo único que produce es culpa, pero el Señor quiere librarle de toda esa culpa. Sí, es muy importante. Dios no quiere que estés de esta manera, Él quiere darte libertad. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de tu pecado, de tu maldad. Jesucristo ya lo pagó, lo cubrió y vino a darnos libertad de la culpa. Romanos 8, como ya le decía, verso 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Dígalo conmigo, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpia. Cuando verdaderamente nos arrepentimos, esto sucede. Dice Efesios 5:25. Sí, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Escúcheme bien. La Escritura nos muestra acerca del tabernáculo y cómo el sacerdote, al ir entrando a este lugar, que era una tienda donde estaba, Dios decidió que estaba ahí, o iba a hacer habitar su presencia. El sacerdote, después que pasaba así, hacía el sacrificio y todo esto, tenía que pasar a una fuente donde se lavaba las manos, se lavaba ahí. Y no podía continuar si no pasaba por eso. La palabra de Dios nos dice aquí, dice, lavándola con agua mediante la palabra de Dios. Un creyente necesita arrepentirse, pero necesita ser lavado por esta palabra. Es importante, pero si usted está siendo lavado continuamente con esta palabra, usted estará libre de culpa. Dile a la persona que está a tu lado, no tienes por qué vivir más condenado. Mire, no sé, esta palabra es el mejor jabón. Esta palabra es el mejor jabón que usted pueda tener. Y va a lavar sus pensamientos, sus recuerdos, lo que ahí está. No digo que no, esos recuerdos desaparezcan. Usted sabrá y dirá,
gracias a Dios porque Él me perdonó. Y sabrá que el Señor le ha limpiado, le ha lavado. Juan 15, verso 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, que les he hablado. Si usted ha recibido la palabra, usted ya es limpio por la palabra que ha recibido constantemente, que está recibiendo. Hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje porque están atascados de culpabilidad y necesitan ser libres. Segunda de Corintios 5, 17 dice, si estamos en Cristo, ¿está usted en Cristo? Nueva creación somos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Cuando el diablo venga a condenarle, usted puede decirle claramente, conforme a la palabra, Jesucristo me lavó, Jesucristo me dio una nueva vida. Tercer punto, ¿cómo me transforma la Biblia? Activa mi fe, activa mi fe. Algo muy importante, la palabra de Dios produce fe. Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Las promesas de Dios se reciben con fe y con paciencia. Entonces, sin fe, un creyente es inoperable, no funciona. Así como su auto no funciona sin gasolina, así un creyente no funciona si no tiene fe. Y solamente hay un lugar donde usted puede recibir fe. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces muchas veces podemos estar nosotros en la reserva y casi lo traen empujando, ¿verdad? Así aquí a la reunión. Porque no ha pasado tiempo en la palabra. Y entonces cuando se enfrenta a determinadas situaciones, como no tiene fe, como no ha sido lleno de la palabra, el enemigo le pone unas buenas. Necesitamos fe y la fe solamente viene a través de esta palabra. Hay mucha gente que no se siente seguros, no son valientes, no sienten sienten miedo a la muerte, a los riesgos, a diferentes cosas, tienen constantemente miedo a fracasar. Hay gente que todo el tiempo está esperando tragedias. ¿Conoce usted a alguien? Y a lo mejor se llama Doña Angustias, ¿verdad? Todo el tiempo está pensando que algo malo va a pasar. Y cuando pasa algo malo dice, lo sabía. Dice, yo sabía que algo iba a pasar y que iban a tener un accidente y que esto y el otro. Eso es lo contrario a la fe. Nosotros necesitamos estar llenos de Dios, llenos de su palabra, para no estar esperando malas cosas, sino estar creyendo que su gracia, su misericordia es sobre nuestras vidas, que todo don perfecto desciende de lo alto. Por eso es que necesitamos estar llenos de la palabra. Romanos 10, 17 dice así que la fe viene como resultado, dígalo conmigo, como resultado del oír el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe es un resultado ¿de qué? De escuchar la palabra, de escuchar atentamente la palabra. Sí, tenemos que entender que escuchar la palabra provoca fe en mi vida. Te anima, te fortalece, te reta, te conforta. Tal vez usted haya leído libros de autoayuda que le dicen que de alguna manera lo que no está bien, o le dicen lo que tiene que hacer. Pero la palabra no solamente nos dice lo que está bien, lo que está mal, sino en la palabra hay el poder para hacerla. Junto con esta palabra, cada vez que Dios habla, junto con su palabra, está el poder y la gracia para caminar en ella. Pero necesitamos nosotros estar llenos de esta palabra. Hay libros que le hablan de dejar los malos hábitos, pero no le dan el poder para hacerlo.
La Biblia aumenta su fe. Hay más de 7,000 promesas que nutren su fe. A ver, dile a la persona que está a tu lado, a ver, dime por lo menos 5. Es más, dígame una. Una de sanidad, una de protección, una de provisión. Y por eso es que cada vez que el león sin dientes nada más ruge, Satanás, porque ni dientes, hasta chimuelo está, ¿verdad? Y ruge y usted dice, ¡ah! Porque no tiene fe, no ha oído, no ha recibido la palabra, pero esta palabra, hay muchas promesas que aumentan su fe, que aumentan sus expectativas, que le dan confianza. Usted no sabe cuándo le llegan las malas noticias, ¿verdad? Y de repente nada más se la sueltan. Necesitamos nosotros verlo todo a través de la palabra de Dios. En esta palabra está llena de testimonios del poder y la fidelidad de Dios. El poder y la fidelidad de Dios. Por favor, a través de esta palabra usted aprende a confiar en Dios. La Escritura habla, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza en otra persona, incluso en nosotros mismos, nos estamos equivocando. Nuestra confianza tiene que estar en Jesús, en Él. Y esto es lo que hace la palabra. ¿Sí? Nos dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuarto en su hoja. ¿Está notando? Estimula mi crecimiento espiritual. Hay algo muy importante. Dios nos ha llamado a crecer en Él. Hay muchos, ¿verdad? O hay gente que parecen bebés espirituales. Perdóneme porque lo que lo digo, pero como chabelos espirituales. Si hay algún amante de Chabelo, pero, mis respetos. Nada más digo, en el sentido que parecen, ¿verdad? Están ya grandes, están ya hasta sin cabello, ¿verdad? Pero como unos bebés espirituales. ¿Por qué? Porque le dices, mira, pues necesitas orar, mira, la Biblia habla acerca del diezmo, de la ofrenda, mira, la Escritura habla del servir. Mira, ya deja de estar de alguna manera perdiendo el tiempo con tantas cosas y coopera dentro del reino de Dios. Toma tu parte en el reino de Dios. Y algo muy importante es que cuando recibimos verdaderamente la palabra, esta palabra nos nutre y esta palabra nos lleva a crecer espiritualmente. Cuando venimos a Cristo, dice la Escritura, que tenemos que ser como niños que desean la leche espiritual. Pero eso es cuando usted viene a Cristo y por primera vez, pero no dice que tiene que quedarse como un bebé espiritual. Los bebés espiritual tienen que llegar a ser niños más grandes, tienen que llegar a ser muchachos, adolescentes, tienen que llegar a ser jóvenes, tienen que ser adultos, tienen que ser ancianos. Cuando la Escritura está hablando de los ancianos, está hablando de gente, no solamente de alguna manera de físicamente, de una edad, sino está hablando de alguien que ha crecido en la fe. En la palabra nos muestra, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo le dice, debiendo ya ser maestros muchos de ustedes, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos. A ver, volteate con la persona a tu lado y dile, a ver, dime Hebreos 6, 1 y 2. A ver, dímelos. Que habla de las 6 doctrinas fundamentales. Y si te los dice, dile, a ver, explícamelos. Y bueno, no me refiero solamente a conocimiento nada más. Me refiero a crecimiento. El crecimiento es igual a responsabilidad. El crecimiento es igual o debe ser igual a obediencia. El crecimiento debe de ser algo de que usted ya ha crecido y usted empieza a tomar responsabilidad y ayudar
a los más pequeños. Normalmente en una familia el hermano mayor va ayudando a los menores, o los mayores ayudan a los menores, ¿no es así? Hechos 20:32 dice: ahora les encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia, el mensaje que tiene el poder, dígalo conmigo, tiene el poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Hay una herencia que Dios tiene preparada para usted. Pero escúcheme bien, normalmente cuando alguien da una herencia a sus hijos, normalmente pone algunas cláusulas que no pueden dársela hasta que no tenga la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si le da la herencia antes que tenga la mayoría de edad? Se la pueden robar, en cualquier momento la puede desperdiciar. Hay una herencia que Dios le ha dado, le quiere dar. Pero ahorita, ¿verdad? No se la puede dar, no puede en su plenitud. ¿Por qué? Porque no la aguanta, porque no tiene el crecimiento, la madurez. Entonces necesitamos crecer. La palabra tiene el poder de producir crecimiento espiritual, de darle herencia, de darle parte en la familia de Dios. Y en la familia de Dios hay beneficios. Dígalo conmigo, en la familia de Dios hay beneficios. Vamos, dígalo. Pero también responsabilidades. Para que usted críe bien a sus hijos necesita darles beneficios, pero también darles responsabilidades. Nunca nada más le dé uno de los dos. Algunos les dan puros beneficios y nada de responsabilidades. Algunos les dan puras responsabilidades y nada de beneficios. Y eso no es algo correcto. Necesitamos nosotros en la familia de Dios crecer, porque hay mucho que hacer. Hay mucho que conquistar. La tarea, cuando el pueblo de Dios estaba reedificando los muros de Jerusalén, ellos dijeron, la tarea es grande en extremo. Y yo creo que lo que falta diciendo, somos pocos los que estamos haciéndolo. Hay una ciudad entera que alcanzar. ¿Se ha dado cuenta cómo está creciendo Veracruz, Boca del Río? Hay mucha gente que alcanzar. Hay muchos lugares más que tienen que abrirse donde la palabra de Dios esté siendo anunciada, las reuniones de hogar. Necesitamos ahí crecer en ello, seguir hacia adelante. Es muy importante. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dígalo conmigo, para enseñar, para reprender, para corregir e instruir. Repito, 4 cosas. El propósito de Dios en la Biblia dice enseñar, reprender, corregir e instruir. Rápidamente le voy a decir qué significa. No está ahí en su hoja, pero pueden notarlo a un ladito. Enseñar. ¿Qué significa? Dios te muestra en su palabra el camino en el que debo andar. Nunca discipline a sus hijos sin antes haberles enseñado. Lo primero que tiene que hacer una persona, un padre, es enseñar a sus hijos el camino por el que deben de andar. Necesitamos aprender esto porque nosotros no sabíamos ni para dónde íbamos. De repente usted puede andar en sentido contrario y ni cuenta se dio. Recuerdo hace unos años una persona se equivocó y se pasó al carril contrario, un tráiler viniendo de México hasta Puebla. Y de México hasta Puebla se vino en sentido contrario. Hace años fue eso. Y él no se estaba borracho, drogado, no sé, todo el tramo en sentido contrario. Y a veces así podemos estar. Necesitamos que alguien nos enseñe, que Dios nos enseñe el camino por el que debemos de andar. Segundo, reprender. Dios te muestra en su palabra cómo me salí del camino. En otras palabras, la reprensión viene cuando después de que hemos sido enseñados, nos salimos del camino. Entonces el Señor necesita
o necesitamos ser reprendidos para salir de la zanja en la que muchas veces al salir del camino puedes atascarte, puedes entrar en una zanja y para seguir hacia adelante? La palabra corregir, Dios te muestra en su palabra cómo volver al camino. La reprensión se trata de conocer que te ha salido y el corregir se trata de cómo volver al camino. Tal vez usted diga, bueno, sí, ya entendí que me salí. Ahora, ¿cómo vuelvo? La palabra le dice cómo volver. Y la palabra instruir significa, Dios nos muestra en su palabra cómo permanecer en el camino. Algo importante, necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser enseñados el camino en el que debemos de andar, necesitamos ser reprendidos cuando nos salimos del camino, necesitamos ser corregidos para volver al camino y necesitamos ser instruidos para permanecer en el camino. La palabra nos muestra, la vida cristiana es una carrera en la que usted tiene que permanecer en el camino hasta llegar a la meta. Esta carrera no se trata de que se premia solamente a los 3 primeros que llegaron. Tal vez usted diga, no, pues ya Moody, Wesley y todos esos ya nos ganaron, ¿ya para qué? Se trata de que usted llegue. Y cada uno que va llegando, Hebreos nos habla de una multitud de testigos. Isaías, Elías, todos ellos están ahí cada vez que uno va entrando al estadio y corriendo esta carrera y llegando a la meta y están diciendo, ¡eh! Y necesitamos nosotros lograr y poder llegar. Entonces nos estimula nuestro crecimiento espiritual. Necesita usted estar creciendo. Por favor, mi amado, necesita crecer. Quinto, ilumina mi mente. Ilumina mi mente. Salmo 119, verso 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Me encanta esta palabra porque esta palabra no es complicada. Algunos han dicho, no, es que es muy complicada. No, esta palabra es muy sencilla y poderosa y viene a alumbrar nuestros ojos. Una revelación es como cuando Dios trae y nos hace entender algo que era muy sencillo y nos dice su palabra. Ilumina nuestra mente. Dile a la persona que está a tu lado, no te compliques. El mensaje es muy sencillo en la palabra de Dios. Guía tu vida, ¿sí? Te enseña cómo manejar las adversidades, las dificultades, los sentimientos, aún el éxito. Hay gente, escúcheme bien, que si triunfara en lo que está haciendo, fracasaría. Escúcheme bien, ¿a qué me refiero con esto? Que hay mucha gente que si triunfara en los negocios, perdería su familia, perdería muchas cosas por cómo está llevando su vida. ¿Por qué? Porque no ha entendido, todavía su mente no ha sido iluminada. Entonces nuestra vida es probada en la adversidad como también en el éxito. Somos probados cuando no tenemos, dígalo conmigo, cuando no tenemos y cuando tenemos. Tanto en la dificultad como en el éxito. Y necesitamos nosotros acercarnos a Él. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Algo muy importante, cuando pensamos en la lámpara, pensamos así como un reflector de esos que te prenden y tú sientes que hasta te traspasa el alma, te calienta y todo eso. Pero yo me imagino la palabra como una vela. ¿A qué me refiero? Que esa vela es prendida en nuestro interior y nosotros sabemos cuál es el paso que sigue. Nosotros quisiéramos saber todo lo que sigue, pero el Señor nada más le dice, este es el siguiente paso. Y hasta que usted hace el siguiente paso, Dios le revela el otro paso. ¿Y sabe para qué? Para que estemos constantemente en la palabra. Para que pasemos constantemente en la palabra y podamos depender constantemente de la palabra. Dígalo conmigo, tengo que avanzar paso a paso. Ahora, hay muchos que dicen, no, a mí dime hasta el final.
Y aún cada vez que vienen delante de Dios, dicen, Señor, dime qué hacer. Y el Señor te dice, ya te lo dije, hijo. Haz esto. Empieza por esto. Empieza por lo que ya te hablé. Entonces la palabra, ¿verdad? Es lámpara. No, es una vela que nos alumbra, nos muestra lo que tenemos que hacer. Necesitamos sumergirnos en la palabra. Encender la luz de Dios en nuestras vidas es orar, leer, memorizar, meditar la palabra. ¿Recuerda usted lo que era meditar la palabra? ¿Qué era? Masticarla, ¿verdad? Rumearla, masticarla. Estar ahí meditando en ella. ¿Recuerda cuál era el versículo? Más bien en su hoja, ahí está el versículo para memorizar. Ahí está, Salmo 119, 18. Dígalo conmigo. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Está bien sencillo, ¿no? Otra vez, dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Memorice la palabra, memorícela. Si se le hace muy poco, apréndase todo el Salmo 119. Porque algunos dicen, eso está muy sencillo para mí. Apréndase todo el Salmo 119. A ver, voltate con la persona que está a tu lado y dime el versículo de la semana pasada. Y que se lo diga. Y todos, qué calor hace, ¿verdad? Ok, ya. No le diga todo Colosenses, nada más con el 3:16. Sexto punto. Eleva mi estado de ánimo. Esta esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, esta palabra es tan poderosa para animarnos. Mire, muchos de nosotros o muchas veces podemos batallar con desánimo, ¿sí o no? Hay veces que se siente bien animado, pero hay otros días. La Biblia habla de aún que Elías se desanimó. Ahora, no es malo desanimarnos, lo malo es quedarnos ahí en ese lugar. Pero la palabra de Dios tiene el poder de animarnos, de sacar a una persona de la depresión, de la autocompasión. Necesitamos esta palabra porque esta palabra nos llena de ánimo, nos llena de fe, nos llena de ánimo. Hay muchas cosas que nos deprimen, nos causan tristezas, nos ponen de mal humor. Nada más abra un periódico y va a ver si no se pone desanimado. Nada más escuche media hora noticias y se puede desanimar. Nada más pregúntele a la familia, ¿y cómo están? Ay, ay, ay. Nada más cheque las cuentas y va a ver. Hay muchas cosas que nos desaniman, que lo pueden poner de mal humor, pero la palabra de Dios tiene el poder de elevar nuestro ánimo. Necesitamos el verdadero descanso. Necesitamos pasar tiempo en la palabra que viene a animar a nuestra vida. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados, dice, por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Necesitamos ser alentados por la Escritura. La próxima vez que se desanime, que se desaliente, que esté fatigado, sumérjase en la palabra. A veces hay gente que dice, no, estoy muy desanimado, ni a la reunión voy a ir. Es cuando más necesita venir. Siempre necesita venir, pero en esa le superurge. A veces prefieren quedarse viendo televisión que escuchar la palabra. La palabra tiene el poder, dice, de alentarnos. ¿Sí? Salmo 119, 114 dice, tú eres mi escondite y mi escudo.
En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Cuál es su escondite? ¿A dónde va cuando se siente desanimado? ¿Quién es su escudo? Necesita ser la palabra de Dios. La palabra activa mi fe, ilumina mi mente, eleva mi estado de ánimo. Séptimo, estamos terminando. Séptimo punto. La palabra de Dios libera mi potencial. ¿Qué es esto? Solamente Dios conoce, escúcheme bien, solamente Dios conoce tu verdadero potencial. Solamente Dios sabe para qué te ha hecho, dice la Escritura, que te formó desde el vientre de tu madre. ¿Cuántos lo creen esta palabra, verdad? Dios te formó desde el vientre, Dios te preparó. Aún la Escritura habla que aún las cosas malas, todo lo bueno, lo malo que te haya sucedido en tu vida, todo eso Dios lo ocupa para bien. Entonces Él conoce tu verdadero potencial. Él sabe para qué te diseñó y Él sabe en qué planes te ha incluido. Él sabe el potencial que ha puesto, porque Él sabe en el momento que lo va a requerir con un propósito y con un plan. Entonces, tenemos que entender que a veces los padres no conocemos el potencial de nuestros hijos. A veces no alcanzamos a ver todo lo que pueden ver, hacer. A veces cuando son niños, ¿verdad? Son bebés, tú le dices a los niños, le dices, campeón, ven acá. Y cuando son adolescentes no los bajas de... Dios conoce tu potencial. Ni tú lo conoces. Entonces necesitamos estar cerca de Él, donde Él sabe nuestra capacidad, lo que Él ha puesto, la inteligencia. ¿Sabe usted que solamente dicen que ocupamos el 10% de la inteligencia que tenemos? Dios sabe, dice Romanos 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres si se mantienen fieles a sus enseñanzas. Yo estoy seguro que esta palabra eleva mi potencial. ¿Usted lo cree? Eleva su potencial. Creo que una persona llena de la palabra y del poder de Dios es una persona que puede desarrollar el potencial, lo que Dios ha puesto en su vida, en su corazón. Resumiendo, estos 7, la palabra renueva tu vida, erradica la culpa, activa la fe, estimula tu crecimiento, ilumina tu mente, eleva tu estado de ánimo y libera tu potencial. Si me pueden ayudar con el piano, sí, todo esto está en la palabra de Dios. Todo esto es una realidad. Para terminar, ahí hay 3 cosas que te ayudan en esa transformación. Número 1, aprende, póngala ahí, aprende la palabra de Dios. No puedes hacer algo que nunca hayas aprendido. Necesitas aprenderlo primeramente. Entonces Marcos 12:24 dice, Jesús les contestó, es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Otra versión dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, aprende la palabra. Solamente así vamos a dejar de estar errando, de estar equivocándonos. Es muy importante. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Segundo, está ahí en su hoja,
Acepta la palabra de Dios como tu autoridad. Hay gente que dice, sí, la Biblia dice eso, pero yo digo esto. Yo te pregunto, ¿la Biblia, la palabra de Dios es tu máxima autoridad? Repito, ¿la palabra de Dios es tu máxima autoridad? Como de 5. Repito, ¿la palabra de Dios es tu máxima autoridad? Tiene que serlo. Cada vez que estés tomando una decisión, usted lo primero que tiene que saber es qué dice Dios, qué dice su palabra. Asegúrese de entenderlo correctamente, pero una vez que sabe lo que tiene que hacer, sepa que Dios tiene la última palabra. Esta palabra tiene que ser la máxima autoridad en su vida. A veces, escúcheme bien, hay gente quien pone su experiencia por encima de la palabra de Dios. Y eso es un error. Eso es un error. Nada está por encima de lo que Dios dice. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, dice, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Está usted aceptando esta palabra como palabra de Dios? Por eso le ponemos las escrituras aquí en la pantalla y le decimos, búsquela, para que pueda, ahora sí, para que nadie le cuente y nadie le diga, que no le cuenten, que no le digan. Tercero, actúa en base a la palabra de Dios. Juan 13:17 dice, entiende esto, dichosos, dígalo conmigo, dichosos serán los que ponen en práctica la palabra. Jesús no dijo, van a ser dichosos los que la escuchan, los que la leen, los que la estudian, los que la meditan. Todo eso está bien, pero si no la pone en práctica, no va a ser dichoso, como dice la palabra. Para terminar, si me pueden ayudar pasando todos los de la alabanza, ¿sí? La Biblia tiene el poder de transformar tu vida. ¿Lo crees? Esta preciosa palabra tiene el poder de transformar nuestra vida. Mi amado, usted sabe, escúcheme bien por favor, usted sabe cómo está su vida. Dios sabe cómo está su vida. Y Dios sabe cuánto necesita de la transformación que trae la palabra y el poder de Dios. Necesitamos atender a la palabra de Dios. Necesitamos atender al consejo de Dios. Necesitamos que esta palabra venga a nuestras vidas, porque esta palabra tiene el poder de transformarnos. Un versículo que debe de sabérselo de memoria, Romanos 12, verso 2, nos habla, no te conformes a este siglo, dice, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo viene transformación a nuestras vidas? Cuando se renueva nuestra mente, haciendo a un lado muchas cosas para que sea puesta la palabra en nuestra vida. Cuando se renueva nuestra mente y viene transformación, y usted ve 3 cosas en su vida, ve que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Póngase de pie, por favor. Salmo 119, 18 dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18, el versículo de memoria para esta semana, para memorizar. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Cierre sus ojos un momento. Señor, yo te doy gracias. Tomen su Biblia, por favor, y vamos a orar con la palabra.
Señor, yo te doy gracias por lo que eres en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias por darnos tan preciosa herencia, Señor. Gracias por esta palabra que tiene el poder de transformar a nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, por dejarnos esta palabra, esta herencia escrita, que no solamente son palabras, sino está el aliento de Dios, es viva, es poderosa, es enérgica. Yo sé que esta palabra tiene todo lo que necesitamos, tiene todo lo que necesita la humanidad, Señor. Queremos aprender a aceptar esta palabra como la máxima autoridad en nuestra vida y también, Señor, vivirla, actuarla. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo, y trae transformación. Yo estoy seguro que esta palabra solamente nos puede transformar cuando el Espíritu Santo está obrando, la vivifica. Gracias te doy, Señor, porque sé que hay una obra de transformación que sucede de adentro hacia afuera cuando recibimos tu palabra conforme a lo que tú deseas. Ven precioso, ven precioso, ven precioso este lugar y haz todo lo que quieres hacer. Renueva nuestra vida, Señor. Erradica la culpa, que no haya más culpa y condenación en los que están aquí. Que cada uno pueda en verdad activar su fe y creer lo que tú has dicho, Señor. Lleva a cada uno de nosotros a crecer. Señor, no queremos ser niños espirituales todo el tiempo. Yo sé que hay gente que va llegando y son bebés espirituales y qué precioso es eso, Señor. Pero sé que van a crecer, sé que tu plan es que crezcan y que lleguen a ser niños, adolescentes, jóvenes, hombres, ancianos, ancianas, en tus cosas, en crecimiento, Señor, en entendimiento, en el orden de Dios, aceptando la autoridad, lo que tú has puesto, Señor. Ilumina nuestras mentes, Señor. Ilumina nuestras mentes, Señor. Llévanos, Señor, a cada día a ser animados y que todo el potencial que tú has puesto en nuestras vidas tenga lugar. Yo te doy gracias por cada persona aquí y por todo lo que tú eres y haces. Gracias por este día 8 en esta jornada de crecimiento espiritual. Llévanos, llévanos, Señor, hacia adelante en lo que quieres hacer, en el precioso nombre de Jesús.